periodística, noticias, entrevistas, reportajes, la actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. Sí, seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se origina en la provincia de Loja, República. Ronnie Kaplan, para conocer la situación de Israel. ¿Cómo está Israel el día de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo en dicho país? Y también las repercusiones que tiene para el globo terráqueo, principalmente en la parte política, también en la parte económica y en el aspecto militar. Ronnie, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Buenos días aquí en el Ecuador. Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Lamento que sea en esta situación. Ronnie, la crisis que vive Israel en este momento, ¿cuál es la circunstancia que está viviendo hoy el pueblo de Israel? En este momento, Pablo, estamos en el 8º día de la operación Guardián de las Murallas, que comenzó el pasado día lunes, en el marco de un ataque que hace el Hamas a la ciudad capital de Israel, la ciudad santa de Jerusalén. Ataca el Hamas a Jerusalén y básicamente allí se desata esta escalada de violencia que ya tiene unos 3.250 cohetes lanzados por el Hamas hacia Israel, de los cuales están siendo lanzados, prácticamente hacemos un cálculo, cada 3 minutos está cayendo un cohete en Israel en promedio, y esos cohetes son lanzados, Pablo, desde centros de población civil en la Franja de Gaza hacia centros de población civil en Israel, utilizando a los civiles en la Franja de Gaza como escondite prácticamente, casi como escudos humanos, pues el Hamas lo lanza desde zonas residenciales, y a los civiles israelíes como carne de cañón, Pablo. Estamos hablando, Ronnie, que están utilizando centros poblados para poder aplicar lo que sería el ataque a Israel a través de estos misiles o de estos cohetes que usted está describiendo, Ronnie. Efectivamente, eso es lo que está haciendo, y no solamente eso, Pablo, porque fíjate, por ejemplo, que de estos 3.250 cohetes que lanzó el Hamas desde la semana pasada, desde el lunes pasado, unos 450 hasta 500 han caído dentro de la Franja de Gaza. ¿Qué revela eso? Y han dejado entre 20 y 25 muertos en la Franja de Gaza por fuego propio del Hamas. ¿Qué revela eso, Pablo? Eso revela que el Hamas odia tanto a Israel que está dispuesto a intentar asesinar a israelíes, porque cada uno de estos cohetes son un intento de asesinato a israelíes, si bien Israel para a muchos de ellos. Intentar asesinar a israelíes aun cuando es a costas de la muerte de su propia población. No es que por gusto lanzan sus cohetes a su población, sino que por fallas técnicas, pero los últimos 8 días jamás entiende que uno de cada 8 cohetes, uno de cada 6 o 7 cohetes, están cayendo dentro de la franja y están matando a civiles en Gaza. Ahora, Ronnie, por ejemplo, cuando usted habla del guardián de los muros, o los guardianes de los muros, Israel, ¿qué tiene preparado? Porque estamos hablando, por ejemplo, la cúpula de hierro, que es uno de los elementos militares como para poder contrarrestar lo que sería el ataque a través de estos misiles. ¿Cómo está respondiendo esa estrategia de ustedes? Bien, por un lado, Israel, luego de ser atacado, comienza a defenderse, y también, no solamente a defenderse, sino también que comienza a contraatacar. La forma en que está contraatacando Israel es a través de alcanzar objetivos militares, es decir, de los grupos, objetivos legítimos, según el derecho internacional, dentro de la Franja de Gaza, y atacando allí a los depósitos de cohetes, a los depósitos de misiles,
a los lanzaderos de cohetes, los que disparan los cohetes, al propio personal del Hamas, de la Ciudad Islámica Palestina y de otros grupos allí en la franja. Ahora bien, del punto de vista de la defensa, el Cúpula de Hierro ha interceptado a 1.210 cohetes. De estos 3.250, no intercepta a todos, ha interceptado a 1.210, que nosotros tuvimos la intención de interceptar. No todos son interceptables, ¿sí? Pero la intención, o no todos se toma la decisión de interceptarlos, pero la intención tuvimos en 1.210, esa cantidad se han interceptado, y en este momento la Cúpula de Hierro está registrando una efectividad del 90%. 90% de efectividad digamos, en la intercepción de cohetes, pero Bueno, tenemos un problema de conectividad. Estamos con Ronnie Kaplan, también, él es el portavoz. Sí, continúa, Ronnie, por favor. En el sentido, Pablo, que decía que algunos cohetes efectivamente están cayendo, no pocos. Ahora en Ashdod cayó otro más. Cuando caen suenan las sirenas aquí, la gente se va a los refugios. Han quedado un total de 10 muertos en Israel, 10 civiles muertos por estos cohetes del Hamas. Y tener en cuenta también, muy importante, Pablo, de que este no es un conflicto entre Israel y el pueblo palestino. Este es un conflicto entre Israel y un movimiento considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y básicamente estamos hablando de un conflicto que cuando Israel, digamos, para que la audiencia comprenda que cuando Israel va a interceptar un cohete del Hamas, lo intercepta para todos los ciudadanos israelíes, entre ellos judíos, musulmanes, cristianos, drusos, circasianos, para todos por igual. ¿Me explico? Eso es muy importante tener en cuenta, para no pensar que esto es un conflicto de comunidades culturales, sino que es un conflicto realmente entre el Estado de Israel y los movimientos terroristas en Gaza. Ahora, hay una situación, por ejemplo, en América Latina o en América del Sur, y el tema israelí con el pueblo palestino y estas arremetidas que se vienen dando desde el punto de vista político. ¿Cómo desplegarlas informativamente, Ronnie, para que los ciudadanos se puedan inteligenciar? Especialmente estamos hablando de América Latina, donde a lo mejor este tema de Israel, de Palestina, no está muy bien, no se tiene mucho conocimiento profundo de la realidad que están viviendo en estos momentos. A ver, ante todo en este sentido, Pablo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que tener en cuenta es que hablemos un poquito del uso de fuerza desmedida, ¿sí? Que me preguntan constantemente. Por intermedio de tu plataforma, Pablo, con tu permiso también me pongo a disposición de medios de prensa, de quien crea conveniente. Yo estoy a disposición también para explicar esto también, que vamos a decir ahora. El Hamas es un grupo terrorista que no cumple con los estándares de derechos humanos para su propia población, que de alguna manera son rehenes prácticamente de este Hamas allí en la Franja de Gaza. En ese sentido, ellos cuando pasan, quien está pasando la información de la cantidad de víctimas en Gaza es el propio Hamas, es el Ministerio de Salud de Hamas, y hay que poner un signo de interrogación muy grande si la información que pasa es fiel o no. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos 140 terroristas del Hamas y de la Ciudad Islámica Palestina que son objetivos legales según el derecho internacional en la Franja de Gaza, que están poniendo a mal traer a nuestra población, que fueron alcanzados por Israel, 140 personas. A esas personas hay que sumarle también, lamentablemente estamos sumando víctimas, pero es la situación, hay que sumarle de los 20 a 25, un segundo, hay que sumarle de 20 a 25, civiles dentro de la Franja de Gaza
que fueron muertos por fuego del propio Hamás, y no cabe la menor duda que esta situación es una situación compleja, y hay también civiles que murieron en la Franja de Gaza, y esos civiles son civiles que lamentamos su muerte. Lamentamos su muerte, y uno, por tener un uniforme puesto, no tiene un corazón menos sensible. Yo, de hecho, estoy en la reserva ahora, soy padre de 5 hijas, y estoy aquí en la reserva mientras la familia está peleando su parte en la casa, y se lamenta la muerte de cada uno de los civiles en la Franja de Gaza, pero tenemos que tener en cuenta que la razón por la cual hay civiles que mueren en la Franja de Gaza es porque el Hamás actúa desde el seno de la población civil. Allí los utiliza como escudos humanos. Y Israel, te puedo dejar tranquilo, Pablo, a ti y a tu audiencia, que Israel hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para disminuir el daño a la población civil, como ningún otro ejército en la historia de los conflictos de la humanidad ha hecho. Es impresionante la cantidad de procedimientos que se hacen aquí en el ejército antes de alcanzar una posición, y esa es la realidad de lo que estamos viviendo, Pablo. Estamos hablando, Ronnie, y así te entiendo en lo que tú nos describes, lo que está ocurriendo allá en Israel, y también de lo que el pueblo está soportando. El ejército israelí realiza operaciones quirúrgicas para evitar el menor daño o el costo de vidas humanas, el menor, en lo que serían las operaciones para poder sostener una tranquilidad y una seguridad para el pueblo de Israel. Básicamente es minimizar el daño a la población civil en la Franja de Gaza y maximizar el daño a los ejércitos terroristas, sea a su infraestructura, sea a su armamento o sea a su personal de más alta jerarquía. Claro, cuando tú nos señalabas, por ejemplo, los guardianes de los muros o el guardián del muro, significa que Israel está en pie de lucha para defender no solamente sus fronteras, sino también el interés de los ciudadanos, tanto israelíes como también de otros ciudadanos y de otras comunidades, Ronnie. También sí, la población civil en la Franja de Gaza, que no tenemos ningún tipo de intención de atacar, y que muchas veces, como le digo, o sea, cuando Israel hace un ataque, hace un procedimiento que se llama el toc-toc, o el golpe en la puerta, por intermedio del cual Israel avisa a los civiles que están en ese edificio, que está la infraestructura terrorista, les avisa que vamos a atacar porque están poniendo a mal traer a Israel, y básicamente se ataca y se termina destruyendo ese edificio luego que la gente haya salido, como 3 horas más tarde. De hecho, también en el camino se tiran balas de salva, se verifica con drones que la gente está saliendo, etc. Además de eso, también, Pablo, decirte que no nos olvidemos que quien comenzó este ataque es el propio Hamás, lanzando cohetes a la capital de Israel en el momento más importante, uno de los momentos más importantes del año. ¿Por qué digo que no nos olvidemos eso? Porque él es el agresor. Había que haber, tendrían que haber habido unos días antes de este ataque, elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, que fueron anuladas por Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, porque el Hamás podría llegar a ganar. Y por una puja interna de poder dentro de la Autoridad Nacional Palestina, el Hamás tiene que encontrar un chivo expiatorio. Lo encuentra en Israel, y al encontrarlo en Israel, lo que sucede es que comienza a atacar este país, y es por una puja interna que tenían allí. También días antes salen líderes del Hamás a comentar a incitar básicamente a la población árabe de Jerusalén a comprar cuchillos y a cortarle la cabeza a los judíos, hasta tal punto. ¿En qué otro país del mundo, Pablo, la gente vive con un refugio dentro de las casas? ¿Qué otro país del mundo estaría dispuesto a recibir un lanzamiento, un disparo de cohetes en el día más importante del año, cuando la gente está caminando allí por las calles de Jerusalén bailando, y que tienen que ir a buscar refugio? La verdad que lamentablemente ningún otro país que no sea Israel, eso es lo que vivimos, y así como estamos, como te digo esto, también te digo, Pablo, que si Israel dejase en este momento las armas, no lograría una disuasión efectiva del Hamás,
y probablemente no habría estabilidad a lo largo del tiempo. Si el Hamas y los grupos terroristas dejasen en este momento las armas, rápidamente habría estabilidad, habría tranquilidad, habría paz. Claro, eso significa que, por ejemplo, ustedes como pueblo de Israel van a estar constantemente en pie de alerta. Y cuando hablamos de pie de alerta significa observar qué es lo que pueden estar haciendo otras amenazas en contra del territorio y en contra de su población, y también estar listos para actuar. Así es, Pablo, tal como tú lo has dicho. Hay que estar prontos para actuar en cualquier tipo de estas amenazas, sí. También ahora lanzaron cohetes desde Líbano, lanzaron cohetes de Siria. Israel está pronto para actuar, Israel está aquí para demostrar a nuestros enemigos que somos un hecho consumado. Estamos abiertos también para dialogar con ellos y para hacer paz con ellos, si bien eso lo ve la parte política y no la parte del ejército aquí, pero esa es efectivamente la situación, Pablo. ¿Qué papel podría jugar América Latina en este conflicto? No me queda claro, y es algo que ve en ese sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y las embajadas locales. Ustedes saben que tienen una embajada allí en Quito, hay embajadas en distintos países de Latinoamérica. Simplemente aquellos que comprenden esta situación que estamos explicando y que ven que en realidad la desproporcionalidad es increíble, pero es al revés de lo que parece a veces en los medios. O sea, no es que Israel es el desproporcional, sino que el que está atacando civiles es el Hamas, y el que está atacando objetivos militares o terroristas es Israel. Entonces, básicamente, si Hamas pudiese, estarían matando a 10, 20 personas, Dios no quiera, en cada uno de los cohetes. Y cayeron 3.250 cohetes, vaya uno a hacer la multiplicación esa. Pero Hamas no puede, no lo está logrando. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades defensivas. De todas maneras, así todo, como te digo, Pablo, cada uno de estos cohetes que son lanzados por el Hamas son disparados por el Hamas desde Gaza. Es un intento de asesinar a civiles israelíes. Y así esto debe ser juzgado. Entonces quizás apoyar allí también en las redes, en los medios, explicar esta situación, que a veces nos es difícil explicar, y yo estoy a disposición también para hacerlo cuando lo crean conveniente. Claro, ¿no? Y siempre vamos a seguir molestando ese interés por conocer qué es lo que ocurre allá en el Medio Oriente, en este conflicto israelí con otros sectores, principalmente para tener información en América Latina, porque lo único que se escuchaba en los medios de comunicación era que la cúpula de hierro está prácticamente derribando los cohetes que vienen hacia ciudades israelíes, y esa información solo hasta allí queda, pero en la parte informativa de qué es lo que ha ocurrido durante, a lo mejor desde que fue república o como Estado israelí se fundó en 1948, cuál ha sido el problema que ha tenido y ha soportado Israel, y cuáles han sido también las vertientes políticas y económicas de otros sectores. Ronnie, y para finalizar, porque estamos sobre el tiempo, ¿qué quiere decir cuando ustedes hablan de que no despierten al león? Estamos hablando del león de Judá. Sí, es un dicho en realidad que algunas personas lo dicen, pero estamos hablando acá de que el Hamas está luchando contra un país que se tuvo que hacer más fuerte. Durante los años se tuvo que hacer más fuerte que los demás. No era algo que queríamos, ¿verdad? No era algo que era necesario hacerse más fuerte. Fue necesario por las amenazas que tuvimos. Entonces Israel es un país resiliente, es un país que supo transformar sus amenazas en oportunidades. Entonces básicamente el Hamas, por estos crímenes de guerra que está cometiendo, tanto para con sus civiles como para con los nuestros, va a pagar, y mientras lo hace, obviamente que vamos a intentar disminuir al máximo el daño a la población civil en la Franja de Gaza, Pablo. Muy bien, Ronnie, yo le agradezco desde acá, desde Loja, Ecuador, en América del Sur, esta información que nos has transmitido y que muchos ciudadanos se van a interesar por conocer qué es lo que ocurre allá en Israel, qué es lo que ocurre en otros estados colindantes con Israel, habida cuenta de que hay muchas informaciones que se han venido produciéndose en los medios de comunicación. Ronnie, muchísimas gracias. Un gusto, Pablo, estoy a disposición. Hasta luego. Un gusto.
Seguimos informando a través de Prensa Radial. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. De Cuenca, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Noticia al Guayaquil, de instante. todo el país. Los sucesos de la comunidad en nuestra